Mi nombre es Felipe y vengo de Sevilla. Pertenezco a un equipo de trabajo que se llama CEMO 98, que investiga y trata de reflexionar sobre muchas de las cosas que voy a contar. La primera idea es una casualidad muy curiosa, y es que el 23 de junio, que es mi cumpleaños, justo el año pasado, el 23 de junio de 2010, me regalaron el libro de Henry Jenkins, Convergence Culture. Tenemos un juego entre algunos amigos que consiste en abrir, cuando nos regalamos un libro, una libreta al azar y apuntar una cita. Y la cita que tocó ese día, de Henry Jenkins, decía que el juego es un modo de aprendizaje y durante un periodo de reorientación y redefinición de destreza, semejante juego puede resultar mucho más importante de lo que se antoja a primera vista. La historia de la casualidad es que ese mismo día, el 23 de junio de 2010, pero en una latitud completamente ajena a Sevilla, en concreto en Huntsville, que es una ciudad del estado de Alabama, en Estados Unidos, una joven llamada Kelly Dodson estaba durmiendo cuando de repente alguien irrumpió en su casa y se coló en su cama. Su hermano, llamado Antoine Dodson, oyó los ruidos y acudió en su ayuda. La historia, como no podía ser de otra manera, no pasó desapercibida para los medios locales sensacionalistas, que se acercaron al día siguiente, hicieron una serie de entrevistas, entre ellas a Antoine Dodson. Well, obviously we have a rapist in Lincoln Park. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them, so y'all need to hide your kids, hide your wife, and hide your husband, because they're raping everybody out here. Aunque no lo hayamos visto, Antoine Dodson tiene esta manera tan peculiar de hablar y bueno, el vídeo que hemos visto lo subió un usuario al que le pareció curioso la manera de hablar y de repente comenzó a tener muchas visitas. Se viralizó y llegó hasta las manos de tres hermanos, que tienen un grupo de música que se llama The Gregory Brothers y decidieron remezclar el vídeo que acabamos de ver aplicándole un efecto que se llama autotune y creando este engendro musical. Well, obviously we have a rapist in Lincoln Park. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them, so y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, because they're raping everybody out here. You don't have to come and confess. En realidad la canción tiene más trabajo de lo que parece y a día de hoy ha recibido 80 millones de visitas el vídeo en YouTube, está disponible en iTunes y lo que me resulta más curioso es que ha generado toda una bola de versiones, reversiones, gente que ha querido hacer su propia versión de esta canción, que la tenemos que concebir a partir de ahora como canción, ¿vale? Una de esas versiones Your window, he's snatching your people up. He's trying to rescue you, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife. Así ponéis Bed Intruder, que es como se puede encontrar, vais a encontrar miles de vídeos, porque ya son miles. Otro de los que más me gustan, porque me parece que ya requiere de un esfuerzo y un trabajo bestial, es una banda entera que... Pero, sin duda, el paroxismo más absoluto se alcanza cuando Antoine, este chico, es invitado a unos premios, una entrega de premios de hip hop y va acompañado de uno de los hermanos de Gregory Brothers y se interpreta a sí mismo. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them, so y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, cause you're raping everybody out here. You don't have to come and confess, we're looking for you, we gon' find you. Realmente esta historia lo que para mí representa es que la remezcla, porque esto es un proceso de remezcla, forma parte del paisaje mediático de una manera totalmente irremediable. Y es un juego social que probablemente no tenga límite.
Volviendo al 23 de junio de 2010, que es el cierre, digamos, de esa historia de la casualidad, una persona, que luego desvelaré, subió este vídeo que vemos a continuación. Yeah. Este vídeo probablemente pasaría desapercibido entre las miles de animaciones que se suben semanalmente a YouTube, si no fuera porque lo realizó una persona de 14 años. Esa persona se llama Pep y es un joven que vive en Tarragona, que actualmente estudia cuarto de la ESO, a quien le gustan muchísimo los dinosaurios, le gustan los videojuegos y también le encanta ver vídeos en YouTube. Viendo vídeos en YouTube es como aprendió a hacer animaciones. Además no tiene ordenador propio, sino que lo comparte con su hermana y además de todo eso es mi primo. Por eso lo conozco bien, conozco su historia. Lo curioso es que en los estudios que cursa Pep, en la ESO, ya no existe la asignatura de medios de comunicación. A día de hoy, la lectura de los medios solo se imparte como unidad didáctica dentro de lengua y literatura. Entonces, cuando yo realicé el CAP, el curso de aptitud pedagógica, me tocó dar clases en el Instituto Macarena, que es un instituto en un barrio del casco histórico de Sevilla. Y bueno, es un instituto muy peculiar porque está lleno de población inmigrante y aparte pues tiene muchos jóvenes de familias de renta baja o media baja. Se dio la maravillosa casualidad de que justo la semana en la que yo tenía que hacer mis prácticas, había que dar clases durante una semana, pero durante otra semana tenías que ver cómo lo hacía tu tutor, ¿no? En este caso era una tutora. La profesora tenía que explicar la unidad didáctica Internet. Entonces yo asistí a la primera clase de Internet como alumno durante aproximadamente una hora y escuché cómo esta profesora, muy a la antigua usanza, una tía bastante estricta, les explicaba a los alumnos de 12 años ARPANET, protocolos TCP/IP, conmutación, y escribía en la pizarra con tiza World Wide Web. O sea, fue apasionante. Entonces, cuando prácticamente estaba terminando la clase, que por supuesto no había ningún ordenador, ni habíamos visto nada de Internet, una chica que se llama Triana, nombre muy sevillano, por otra parte, levantó la mano y le dijo: pero maestra, ¿cómo vamos a aprender Internet sin Internet? Entonces esa pregunta de Triana creo que desvela uno de los problemas de la educación actual, que también de alguna forma ha vivido el PEP, y es que la educación está sucediendo fuera de la escuela. Y la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, y la educación no es, está siendo. Y si tuviéramos que preguntarnos qué elementos componen de alguna manera el paradigma de gente como Triana o como el PEP, yo citaría 3, y para ello pues os voy a enseñar un par de cosas que ha hecho el PEP que lo ejemplifican bien. We're seeing heavily armed forces being deployed into District 9. Nobody really knew what this place was. Find the freak. Bueno, en este vídeo, que es una versión del tráiler de District 9, bueno, eso que estamos viendo es Mora de Ebro, que es donde viven los abuelos del PEP, y esa era su hermana, familiares, primos, etc. El caso es que de alguna manera lo que para alguien como el PEP, que siempre cualquier cacharro audiovisual que ha pasado por sus manos le ha permitido hacer lo que él sabe hacer mejor que nadie, que es jugar de manera totalmente desprejuiciada. Y el primer elemento de ese paradigma yo diría que es la capacidad de apropiación. O
sea, gente como el Pep no tiene ningún tipo de prejuicio por apropiarse de las historias que consume. Entonces, a mí me puede haber generado y me genera dudas que las películas que consume, es decir, Harry Potter, Avatar, pues le falten lo que estaba comentando Juan, pues pensamiento crítico. Pero de alguna forma lo que desvela esto es que él está queriendo contar su propia historia y lo hace a través del imaginario de las películas que consume, y eso es lo que hay que analizar como interesante. But in this forbidden place, where man has tampered with nature, This is how you make dinosaurs? this is how you play God. Something unexpected has evolved. They can talk to each other. To a degree we never imagined. On July 18th, you probably won't get off this island alive. It's not just a walk in the park. They set a trap. They actually set a trap. El segundo de esos elementos sería la convergencia narrativa. Evidentemente, al Pep, aquí se nota, le gusta muchísimo Parque Jurásico, le encantan los dinosaurios, pero también le gusta el mundo de los Lego. Al igual que un DJ es capaz de coger la música de los Beatles con Jay-Z y mezclarlo y crear algo nuevo, gente como Pep está haciendo esto de manera natural, mezclando dos imaginarios, como puede ser el mundo de Lego, y además animándolo, ¿no?, con el imaginario de Parque Jurásico. Y en ese sentido, la idea es que la remezcla funciona como un software mental. La convergencia cultural, narrativa, mediática de la que habla Henry Jenkins sucede primero que nada en la mente de quien consume una historia. Y ellos están consumiendo muchísimas historias y remezclándolas continuamente. Bueno, el último de esos elementos para mí sería la necesidad de compartir la experiencia con otros. Por parte de los medios de comunicación y de mucha gente se genera un relato bastante simplista acerca de la persona que se sienta delante de un ordenador, que si los jóvenes están alienados cuando se sientan del ordenador. Y lo curioso de este vídeo, por ejemplo, es que ellos no han dejado de jugar al fútbol para hacer el vídeo. Ellos juegan al fútbol y graban el vídeo, lo cual significa que forma parte de su cotidianidad. Ellos llegan al instituto y se relatan unos a otros las palabras claves para compartir el último vídeo que vieron el día anterior. Entonces, por eso creo que hay que tenerlo en cuenta como valor, que lo que quieren ellos es compartir cosas, compartir experiencias, compartir vídeos, compartir ideas, compartir cultura en general. La historia del Pep no ha pasado desapercibida, y tal es así que un director de documentales llamado Stefan M. Grueso decidió que quería entrevistarlo para un documental titulado Copiad Malditos, que habla un poco sobre la propiedad intelectual y las obras audiovisuales. Ese documental a su vez se ha estrenado en televisión española y ha sido, se supone, el primero en la historia que tiene una licencia Creative Commons, con lo cual sienta un precedente muy interesante. Y en él el Pep decía de una manera ingenua, pero al mismo tiempo con una intuición bastante certera, dice, bueno, yo lo que hago hasta hace muy poco no sabía que fuera ilegal, pero ¿por qué va a ser ilegal si no gano dinero? Esa es su reflexión. Y es cierto que en términos formales Pep está en un no lugar, porque para la industria lo que hace es ilegal, pero claro, no lo va a perseguir porque no supone ningún tipo de riesgo para sus negocios. Y en la escuela nadie le pide que analice vídeos de YouTube o que haga animaciones, pero al mismo tiempo las escuelas se suponen que tienen que formar a individuos expresivos y creativos. Con lo cual, de alguna manera, la conclusión que saco del proceso es que, al margen de las edades, todos tendríamos que intentar sacar el Pep que llevamos dentro, la idea de jugar, sin más, y de experimentar. Y para terminar, ya que voy muy bien de tiempo, quería hacer algo especial. Hace un par de semanas estuvo en Sevilla un escritor perteneciente a la generación Nosilla y decía que a veces para reinventar la realidad hay que asumir un punto de vista marciano.
Entonces, creo que la educación, igual que cualquier otro mundo que tenga que ser reinventado, necesita ideas marcianas. Por eso os planteo que el final de esta sesión no sea esta sesión, sea una telenovela. ¿Vale? Vamos a pensar que esto es una telenovela. Vamos a pensar que en la historia de esa telenovela yo tengo un idilio con la ministra de Cultura, con Ángeles González Sinde, y hay un drama evidente, y es que ella, claro, tiene una ley con su nombre que se caga en todo lo que yo acabo de contar, pero nos queremos, en secreto. Y el momento que vamos a vivir, el final de esta sesión, es la escena en la que yo le pido que se case conmigo. No me mires así, Ángeles. Sé que estás enfadada. Tantos disturbios, democracia real ya. No les votes. Estos ninis ya no saben qué hacer. ¿Cómo? ¿Que hay personas mayores también? No, serán ninis disfrazados. Quiero que abandones el yugo de tu trabajo. Que huyamos juntos a un horizonte copyleft. Bésame con Creative Commons. Comparte tu corazón en P2P. Y acampemos juntos en el país de la remezcla. Muchas gracias.